Esta reflexión de hoy está fundamentada en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 11. Es un versículo corto, ciertamente. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es bueno ubicarnos en el contexto histórico. Jesús nace luego de 400 años de silencio. 400 años en los cuales Dios no trató con el pueblo de Israel. Y cuando Dios no trata con el pueblo, es cuando empiezan las especulaciones y empiezan también las herejías. En esos 400 años de silencio, como no estaba presente la palabra profética y la ley perfecta de Dios fue sustituida por leyes rabínicas, leyes de los ancianos, que eran las leyes a las cuales Jesús se refería cuando hablaba con los fariseos. Mucha gente piensa que Jesús debatía con los fariseos porque estaba en contra de la ley del Eterno, y no es así, porque él vino a cumplir los propósitos de la ley. Pero había una ley rabínica, o había muchas leyes rabínicas que trataban de poner el listón mucho más alto. Era muy difícil, era imposible cumplirlas. Y por eso mucha gente dice que la ley es imposible cumplirla. Esa sí era imposible cumplirla. Pero las leyes que Dios dio en el Sinaí, no. Y de hecho, Jesús mismo decía, si me amas, guarda mis mandamientos, y mis mandamientos no son gravosos. Entonces tenemos que entender esa parte. El pueblo judío no lo reconoció porque la religiosidad que tenían no les permitió entender que el reino del Señor no era de este mundo. Cuando uno entiende la parte de la historia del pueblo de Israel, la cantidad de invasiones y bajo el dominio que estuvo de muchos imperios, del imperio egipcio, del imperio medo-persa, del imperio babilónico, del imperio romano, del imperio griego, siempre estuvieron como esclavos de alguno de estos imperios. Ellos querían un rey para hacerles libre del poder de la opresión que tenían de todos esos imperios que habían dominado a Israel por mucho tiempo. El detalle aquí es que el reino de Jesús no era de este mundo. Él no venía a combatir la opresión de los imperios. Él venía a combatir la opresión del pecado, que era muy diferente. Su reino no era de este mundo. Su reino tenía como finalidad que el hombre pudiera reconocerle, que pudiera apartarse del pecado, que el pecado no tuviera supremacía sobre él. Ese era el reino que Jesús vino a traer a la tierra, pero ellos no lo pudieron entender porque ellos estaban más enfocados en las formas. El Mesías vino a darle la correcta interpretación a la ley de Dios dada en el Sinaí. Él vino a cumplir sus propósitos, pero la religión está muy enfocada en las formas, en cómo se hacen las cosas. Entre tanto, Dios quiere que nosotros vayamos al fondo, que entendamos que necesitamos de Él, que es solamente a través del arrepentimiento verdadero que se genera un cambio. Hay personas que piensan que una oración lo hace todo. No es así, porque tú puedes hacer la oración, pero viene la parte de santificación, que es fundamental, porque la palabra te dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces no es que yo haga una oración y ya estoy listo, ¿no? Significa que tú vas a seguir en este mundo y vas a tener que caminar conforme dice la palabra, como decía Juan el Bautista, mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Ellos no entendieron que Jesús había venido como Salvador, pero también como Rey, para implantar el reino de Dios en la tierra, porque la religión se enfoca en otras cosas y a veces cuando viene la verdad, la religión ni se da cuenta. Por eso a lo suyo vino y los suyos no le recibieron.